Gracias, doctor, nuevamente por la invitación. Estamos muy a gusto aquí. Bueno, cuando nosotros entendemos que fuimos trasladados de las tinieblas a un reino, que este reino es perfecto, que se nos entregó una vida, que es la vida Zoe, nosotros ya recibimos la vida eterna. La vida eterna, bíblicamente, no es un lugar al que vamos. La vida eterna es una impartición de un tipo de vida llamada la vida Zoe. ¿Qué es la vida eterna? Pregunta el Señor en Juan 17, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Por eso nosotros ya tenemos experiencia con la vida eterna y unida en nosotros. Ahora déjenme les hago una pregunta. Esta experiencia que tenemos con la vida eterna, que ya es interior, que es una realidad nuestra, ¿qué características creen que tiene la vida de Dios? Es que eso depende mucho para formar una mentalidad. Porque mucha gente cree que la vida de Dios está ligada a hacer cultos, a una vida religiosa, a una vida dentro de cuatro paredes. Pero olvídese de eso. ¿Qué características tendrá la vida divina? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Alguna característica de esta vida divina? Saber la posición, no, porque eso ya es del saber. Pero la vida en sí tiene características. Porque es una... Creérnosla es otro proceso. Esa nueva naturaleza tiene características. Fíjese, pero precisamente para... Bueno, queremos que se manifieste, pero ¿que se manifieste qué? Ahí es donde está el problema de nosotros. Porque la vida divina no la conceptualizamos. Como cuando hablar de Dios, a ver, hablar de Dios, ¿con qué relaciona mentalmente usted? ¿Con un templo o lo relaciona con un gobierno? Sinceramente, cuando se habla de la vida de Dios. Mentalmente, ¿qué se le viene? Si alguien le dijera, oye, la vida de Dios, ¿con qué lo relaciona inmediatamente? ¿Con un templo o con un parlamento, por decir? ¿Perdón? Bueno, pero contésteme la pregunta. ¿Con qué la relaciona principal? Con un templo. ¿Por qué? Porque hablar de la vida de Dios hemos tenido una mentalidad cúltica. Pero yo le pregunto otra vez, ¿qué características tiene la vida Zoe? Ya los agarré en curva. No, está bien, para eso es esta clase. Hoy que estamos más poquitos, vamos a hacerlo así, tipo aula. No, otra vez, mal. Está bien, está bien. Los voy a estar contradiciendo, no se agüiten, porque es clase. Porque ella está hablando de un proceso de entendimiento que es necesario, pero no me están contestando qué es la vida Zoe. Es que la vida Zoe tiene sus características. Por ejemplo, tú dijiste es una naturaleza, por supuesto, pero ¿qué tiene como característica esa naturaleza? Victoria completa, es una naturaleza victoriosa. Sí, sí es, ¿qué más? Ándele, ahí ya está cayendo el 20. A ver, la vida humana, ¿qué características tiene? Usted es humano, ¿ah? Sí son humanos aquí. Algunos parecen que no, pero sí son. En otras palabras, voy a decir lo que mi paisano norteño dice, ¿verdad? Toda naturaleza tiene una característica. Por ejemplo, no es la misma característica de la vida de los felinos a la vida de los caninos. Los caninos tienen sus propias características. Deme unas características de los caninos. ¿Sí saben quiénes son los caninos? Los perros, ¿verdad? Deme una característica de los caninos. Ladran, ¿qué más? Mueven la cola, ¿verdad? Son peludos, son leales. El felino tiene otra característica por naturaleza. A ver, ¿y la vida Zoe? ¿Qué característica? De este lado, campeón. Vamos a estar de este lado. Aquí hay lugares todavía. No, son reservados, perdón. A ver, la naturaleza de la vida Zoe, ¿cuál es? No se preocupe si no sabe. Es que es para entender reino, esto es muy importante. Voy a pararme un poquito, es que amanecí con un dolorcito. No se preocupen, o sea, esto no es un examen. Es que si no comprendemos esto, a esta pregunta, ¿sí, mija? Santo, sí, sí es.
Pero fíjese qué padres conclusiones vamos a sacar ahorita, ¿eh? Santo. Bueno, ¿es santa la vida Zoe? Sí, sí es. Sí es. ¿Qué más características tiene la vida Zoe? ¿Sí saben qué es la vida Zoe primero? Es la vida del espíritu recreado. Es la vida de Dios. Nuestra vida espiritual se le llama Zoe, que es la vida de Dios. Pero si no entendemos el Zoe, es muy diferente, muy, ¿cómo le diré? Muy complejo entender reino. Santo, está bien, ya le pegaste a una de las características. ¿Qué más tiene la vida Zoe? Pureza, está bien. Es eterna, muy bien. Perfecto, está bien. Ok, si se fijan, por lo menos dos opiniones, pureza, santidad, es de algo que se nos enseña siempre, se nos ha enseñado en los púlpitos. Pero ¿qué les parecería si les dijera que la vida Zoe es gobernante? Ah, no, pues no, ¿cómo? Si no me lo enseñaron. Porque relacionamos las cosas de Dios, otra vez, como les hice una pregunta, a los templos. Relacionamos las cosas de Dios y no está mal, ¿verdad? A la persona santa, buena gente, bonachón, casi con las manos de, ¿cómo se llama? De cangrejo, ¿verdad? Como pintan así, y con los chapetitos rojos, ¿verdad? Ok, no me estoy burlando, es una percepción aquí mental. Siempre relacionamos a las cosas de Dios con ese aspecto místico, religioso y cúltico. La vida Zoe por naturaleza es perfecta, es efectiva. Fíjese bien, ¿cuándo hablamos de efectividad? Por eso es que somos llamados a vivir en el Espíritu. Pero ¿qué entiende la gente por vivir en el Espíritu desde la óptica de la religiosidad? Cuando ustedes dijeron, usted tiene que vivir en el Espíritu, ¿qué se entiende por vivir en el Espíritu bajo la óptica religiosa? No tantos soñadores. Más o menos. Sí, pero espiritual casi siempre lo referimos a algo monástico, ¿sí? Místico. Cuando decimos que alguien es muy espiritual, siempre se lo imagina con cara de santo, con una persona medio apocada, distanciada de la realidad. ¿Y qué le parecería si le dijera que ser espiritual es ser una persona ordenada? Porque es un Dios de orden. ¿Qué le diría que ser espiritual es una persona efectiva? No está en nuestro radar. Por eso la mente gubernamental tiene que romper con los paradigmas de que la vida de Dios es una vida que está enclaustrada en un templo. No es así. La vida Zoe es una vida que nos hace efectivos. ¿Para qué? Para gobernar. ¿Dónde? En el templo. En el mal llamado templo. Es en donde quiera que estemos. ¿Cada cuándo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Gobierno de nosotros y a través de nosotros. Entonces, si no conoce uno su naturaleza, porque la naturaleza, paisa, otra vez, de acuerdo a nuestra óptica, que no me voy a meter mucho en renovar el entendimiento, ese es otro seminario muy largo, pero la renovación del entendimiento, si se lo dijera en pocas palabras, no es adquirir versículos bíblicos. La renovación del entendimiento es tener una cosmovisión nueva de toda la vida, toda una nueva cosmovisión. Es como si a usted le cambiaran los lentes, ¿sí? Que trae usted y le pusieran unos lentes verdes. ¿Le cambiaría la visión? Totalmente. Ahora que tiene un filtro verde, los colores van a ser vistos de otra manera. La renovación del entendimiento, haz de cuenta que es un cambio completo de lentes. Y la vida se interpreta completamente, ¿eh? Por eso es que esto es muy poderoso. Me da gusto por algunos jóvenes que están aquí. Si llegan a entender esto, nadie los va a detener. Nadie los va a detener, nadie los va a amedrentar. Es que lo más poderoso está en Cristo. El Cristo que es la cabeza del reino. ¿Sí me explico? Este que es la cabeza del reino, nadie lo puede tener. Venció sobre todas las cosas. Por eso muchos cristianos, y más en el aspecto evangélico, otra vez, siempre o con lo único que conectan las cosas de Dios son con aspectos cúlticos y de ser buenas personas. El reino va mucho más allá de eso. No le estoy diciendo que no seamos personas correctas, santas. Sí, claro, pero eso es solamente una parte. ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda cómo ve Juan en el Apocalipsis a Cristo? ¿Quién era Juan primeramente?
¿Cuál era el apodo de Juan? ¿Tú te acuerdas? Del apóstol Juan, el amado, el discípulo amado. ¿Qué características veíamos de Juan, principalmente cuando andaba con Jesús? Ternura, obediencia. Dice que se le recostaba en el pecho al Señor. No muy tierno, muy hermano. ¿Sí me explico? Muy amoroso. Esa es la imagen que la mayoría de la gente tiene y nos obliga a hacer. No, tú eres cristiano, tú tienes que aguantar todo. Tú eres cristiano, tú tienes que poner la carita siempre así. Si te pasan por encima, no hay problema. El detalle es que ese Jesús con el que caminó Juan, le cambia la visión completamente en el Apocalipsis. ¿Cómo lo ve ahora? ¿Quién se acuerda cómo lo ve? Para empezar, él se recostaba en su pecho. Y ahora, ¿cómo dice que cuando lo vio, qué le pasó a Juan? Dice, caí como muerto. Porque él recordaba al Jesús de Nazaret caminando con él. Y yo creo que Jesús de Nazaret sí tenía una faceta muy tierna. No tengo la menor duda. Pero pregúntele a los fariseos si les demostró ternura a ellos. ¿Por qué no? Porque en él también había una capacidad de ir en contra de un status quo. ¿Que era un status quo de qué tipo? De control, de manipulación, distorsionar a Dios. ¿Por qué la sociedad está como está? A ver, ¿por qué cree que la sociedad, le gusta la sociedad en la que vivimos? No, no te gusta, ¿verdad? A mí tampoco. Sí. Ah, bueno. Es que hace 2000 años la iglesia debiera ser una iglesia reinante y tiene 2000 años siendo una iglesia apagada, buscando avivamientos dentro de los cultos, no teniendo una mente de gobierno. Por ejemplo, no me quiero meter en broncas ni meter en broncas al doctor. Yo me hago responsable de lo que digo, doctor? Nosotros sabemos que hay una agenda que se llama la agenda que tiene que ver con, ¿cómo se llama? La ideología de género. Ustedes saben que es una filosofía. Esa ideología no respeta a nadie. Esa ideología trata de entrar a su casa de usted y usted no lo sabe, porque tiene el soporte de la ONU. Sí, y es algo forzoso, donde al rato usted esté de acuerdo o no, usted va a tener que sucumbir ante esa ideología. Y no estoy diciendo que justifique lo que ellos hacen, porque yo, para empezar, no tengo ningún odio contra un homosexual. Un hijo de Dios no puede odiar a un homosexual. No puede, porque nosotros no odiamos personas. Nosotros amamos. Pero sí tenemos que ser súper firmes contra las ideologías del sistema. Pero con una mentalidad de religión no se puede. Necesitamos abogados, necesitamos maestros que tengan mentalidad de reino, que en vez de estar escondidos en una congregación de 4 todos los días, se meta a su área de asignación, llevando el reino de Dios ahí. Lo que pasa es que esas personas, mire, yo sé que me veo muy muchacho. Me echo porras, paisa. ¿Sí? Bueno, tengo 52 años. Cuando estaba en la carrera, más o menos como a los 20, estoy hablándole de hace 32 años, yo venía del gimnasio y me siento a desayunar y veo esto, doctor. Estoy desayunando y de repente veo una notita de este tamaño, y era una declaración de un homosexual. Y dice, en este momento ustedes se burlan de nosotros. En este momento ustedes son personas que nos humillan. Dice, pero en 20 años, una mente gubernamental. Estaremos en sus escuelas, estaremos en sus gimnasios, nos meteremos con sus hijos, nos meteremos en las comunicaciones. Ellos tenían una agenda. Le hago una pregunta, ¿ya llegaron ahí? ¿Y la iglesia qué se mantiene haciendo? Reprendiendo diablos, cantando aleluya, cada quien con la suya, danzando como el poderoso de Israel, ¿sí? Haciendo puras cosas que no tienen efecto sobre la sociedad. Reino tiene efecto sobre la sociedad. A ver, lo voy a repetir otra vez, ¿sí? El reino tiene que tener un efecto sobre la sociedad, pero no es un efecto filosófico. Nosotros no estamos aquí por causa de una filosofía cristiana, ni estamos aquí a causa del humanismo ni del egoísmo. Es que el reino de Dios
también tiene una relación con la tierra. Voy a repetirlo, ¿sí? El reino de Dios tiene una relación con la tierra, no tiene una relación con el mundo. ¿Usted distingue el concepto mundo de tierra? ¿Sí lo tiene claro? ¿Qué es la tierra? Creación. ¿Qué más es la tierra? ¿Perdón? El planeta. Para nosotros, ¿qué debe ser la tierra? Una casa. Una casa. ¿Qué más? ¿Perdón? Una casa temporal, más o menos. Ahorita lo explicamos por qué más o menos. Pero se fija que nadie se ve dueño de la tierra. La tierra es nuestra herencia. Ahora, yo sé que nadie va a decir, bueno, pues yo voy a cuidar la tierra y se va a tirar ahí en la playa para cuidarla. No, no estamos hablando de eso, sino que los asuntos de la tierra son asuntos también de la iglesia. Los asuntos del mundo no. Porque ¿qué es el mundo? Sistema. ¿Y cuál es la característica de este sistema? Eso es clave. Por eso les digo, nos vamos a ir hasta, ahorita nos estamos yendo hasta las raíces de todo, ¿sí? Porque si no, no se puede construir una mente gubernamental. ¿Cuál es la característica principal del sistema que llamamos mundo? ¿Perdón? Injusto. Sí, pero no es la característica principal. Corrupción es otra característica, pero no es la característica principal. Leyes tampoco. No hay problema, no se agüite si no sabe. Para eso vine. Codicia no es la principal. ¿Cómo? Imposición tampoco, esas ya son sus metodologías. La característica principal del mundo es que es un sistema anticristo, antirreino de Dios. Por eso tiene diversas estrategias, pero la característica principal del mundo es que se opone al señorío de Cristo. Entonces, ellos no tienen problema de hablar de Dios. El sistema tiene un serio problema de hablar de Cristo el Señor. Por eso vienen las filosofías como lo que hablábamos ahorita, ¿cómo se llama? La ideología de género. Viene el machismo, el feminismo. ¿Qué más? Todos los ismos. La religión también es parte del sistema, porque la religión no encumbra a Cristo, encumbra al hombre y Dios es el que le sirve a él. Si se da cuenta que en la religión, realmente el quien está en el centro de todo es el hombre y Dios es su sirviente. Entonces, este sistema llamado mundo es en el cual Jesús decía, el sistema del mundo y yo no tenemos nada en común, pero la tierra sí es nuestra. Entonces, la principal característica de mundo es ser anticristo. ¿Sí? Y no estamos hablando del mono. Por eso, ¿están listos para el primer pisotón en los callos? Muchas veces nosotros operamos bajo el espíritu del anticristo. Ah, caray. Y la religión opera bajo el espíritu del anticristo. Pero usted dice, pero no ha llegado el anticristo. Es que no estamos hablando del mono, estamos hablando del espíritu. No estoy hablando de un diablo. Cuando hablamos de espíritu, estamos hablando de una forma de vivir, una forma de interpretar. ¿Sí? Es como cuando decimos, los que son gente que le gusta el fútbol, diríamos, ¿cuál es el espíritu de las Águilas del América? ¿Cuál es el espíritu de la América? Ah, pues que son los chorchos, que son los ricos, ok. El espíritu de los Pumas, ¿cuál es? Garra, ¿verdad? O sea, dependiendo, a eso se le llama espíritu, no estamos hablando de un diablo. ¿Perdón? Pudiera ser un tipo de tendencia, pero es más que nada una filosofía. Cuando los púlpitos, Cristo no es el todo, están operando desde un espíritu del anticristo. ¿Cuándo se da cuenta usted que usted opera bajo esa influencia del anticristo? A ver. Más o menos. Más o menos, ¿sí? Denme otra definición, ¿sí? ¿Sí, doctor? Así es. Es esto.
Cuando nosotros operamos por encima de Cristo, es el espíritu del anticristo. Perdón, superior. Es por eso la caída del hombre se ligó a eso. Cuando Adán y Eva le ponen la tentación era, tú vas a poder ser igual a él, que ya eran, pero la tentación es, tú vas a poder ser igual a él sin el señorío de él, sin el reino de él. Por eso el problema desde el Génesis tiene que ver con reino, fíjese nada más. Desde el Génesis tiene que ver con reino. Voy a hacer mi vida igual que Dios, pero sin él. O sea, yo no tengo que reportarle nada, no tiene ningún señorío sobre mí, no tiene ningún gobierno sobre mí. Ahí es donde nace el mundo, ya estando presente el planeta. ¿Sí? Entonces, nuestras características de nuestra vida Zoe, la vida de Dios, es una vida reinante, es una vida de orden, es una vida de productividad, es una vida de disciplina, es una vida de avance. ¿Qué pasa si esa naturaleza, esa vida, la lleva a su negocio? ¿Irá a pasar algo con su negocio? Sí, pero la mente religiosa no lo lleva. La mente religiosa dice, puedo ser un desastre, puedo ser una persona indisciplinada, puedo ser una persona que hago lo que quiero, pero el domingo voy a ir a la casa de Dios a orar. ¿Sí se da cuenta cómo fuimos educados? ¿Qué pasa si estos principios de reino, de la expresión de la nueva naturaleza, la lleva a su matrimonio? ¿El matrimonio deberá estar bajo el gobierno de Dios? Claro. Es que reino es todo, en todo momento. Por eso el reino se expresa a través de los reyes. Un matrimonio, imagínense, orden, respeto, productividad, pero llévelo al ámbito matrimonial. ¿Qué tipo de matrimonio será? Santidad, funcional, va a repercutir, pero ese matrimonio ¿sabes qué? Se disfruta. ¿Por qué? Porque el esposo es gobernado por el Espíritu, la mujer es gobernada por el Espíritu, hay gobierno de Dios. Entonces, el detalle es que esta realidad espiritual, como lo explicábamos ayer, nosotros ya estamos en ella. La pregunta es, ¿ya tenemos esa mentalidad? Para allá vamos, para eso estamos trabajando. Porque si se fija, todavía entre nosotros muchos conceptos nos ligan otra vez al culto, nos ligan otra vez a la mal llamada iglesia. Por eso es que debe haber una reforma en nuestro lenguaje. Cuando una persona no habla conforme a su realidad, llega un momento que lo que usted a través del lenguaje repite y repite y repite, no estoy hablando de confesión positiva ni de neurolingüística, estoy hablando de hablar nuestra realidad. ¿Qué le pasa? A ver, aquí no tiene nada que ver con el culto. ¿Qué le pasa a una persona que repite continuamente algo en su forma, en su conformación humana? ¿Qué le pasa a una persona que continuamente repite algo? Se la llega, no, se la cree. Ese es el punto. Se fija cómo lo llevamos al decreto, al culto. Otra vez, tenemos una mente, perdóname que te lo diga, no lo digo por ti. Se fija cómo tenemos una mente completamente cúltica religiosa. Limitada por lo que nos enseñaron. No es culpa suya. Pero este es un proceso tan sencillo. Lo que una gente habla y habla y habla y habla, tarde o temprano se lo va a creer. Entonces, cuando usted dice, voy a la iglesia, usted se la cree que va a la iglesia. Bueno, y realmente nosotros vamos a la iglesia. Es que nosotros no vamos a la iglesia. Voy al templo. Y lo repite y lo repite y lo repite. ¿Qué llega a creer usted? Que va al templo. Pero para Dios, ¿qué tiene que ver esto con la mente gubernamental? Mucho. Mucho. Porque nosotros no vamos a la iglesia. Es más, menos aquí. Usted realmente podría decir, voy a la escuela. Porque esta es una escuela. Es un auditorio. Aquí se reúne la iglesia. Es muy diferente.
Aquí se reúne. ¿A qué se reúne la iglesia? A ver, ¿a qué se reúne la iglesia? ¿Perdón? A aprender. ¡Qué bárbara! Excelente. Pero normalmente cuando hay reuniones de iglesia, ¿a qué es cuando decía, ¿se acuerda? Qué alegría cuando me dijeron, ¿vamos a dónde? A la casa del Señor. Esta no es la casa del Señor. Y cuando la gente no tiene una mente gubernamental y piensa que se reúnen, vamos a la iglesia, normalmente ¿a qué se le viene a la mente que va a la iglesia una persona? A ella ya le pusimos 10, pero usted ignore lo que ella dijo. ¿A qué vamos? A que nos regañen. Parte, sí, mijo, tiene razón. A alabar a Dios. ¿A qué más? Que bueno, esa es una mentalidad correcta. Pero ¿a qué más se le viene a la mente cuando usted decía voy a la iglesia? A pedir perdón. Claro. ¿A qué más? A orar, a escuchar la palabra también. A oír el evangelio. No sé si me está entendiendo. ¿Sí? Pero este evangelio era la porción. Voy por mi porción. Bueno, déjeme explicarle, ¿sí, mijo? Y los fui a dejar mis problemas ahí, como si ahí fueran a desaparecer. O se van a la mar. Una vez dijo un pastor, vengan y traigan sus problemas al altar. Y llegó un viejo y que andaba cargando a la suegra y la quería tirar ahí. Pues sí, porque esa es la mentalidad. Aguante, aguante, al cabo usted no la tiran. Y si la tiran se levanta, pues no hay problema. Pero ¿por qué no se puede formar una mente gubernamental? Porque asociamos eso a la iglesia con puras actividades de acuerdo al culto del antiguo pacto. Ahora sí, el culto del antiguo pacto, ¿qué buscaba? ¿Qué buscaba? ¿Tenía sus objetivos el culto del antiguo pacto? Ellos sí iban al templo. Por eso aquí, a ver, antes de ir a regarla, por eso usted aquí no ve la bandera de Israel. Porque esta congregación ya entendió que no tenemos ninguna relación con Israel. Ni el candelabro, ni tampoco el aceite, ni los chofares. ¿Por qué? Porque donde usted va a eso, ellos tienen una conexión en el entendimiento con un culto del antiguo pacto. Esta congregación no. Y habrá gente que entre y diga, oye, no está la bandera de Israel. ¿Dónde está el aceite? Porque aquí no hay chofares. ¿Quiere que se lo diga crudamente? Porque aquí tienen entendimiento de reino, no de religión judeocristiana. Pero ¿qué perseguía el culto del antiguo pacto? ¿Qué perseguía? Porque eso era sombra y tipo. Para nosotros ya no es nuestra realidad. Pero esa sombra y tipo tenemos que entender qué perseguía. Es que no estamos criticando a ellos porque en su tiempo ellos perseguían algo, un objetivo correcto. ¿Qué perseguían? En busca del reino. No necesariamente. Agradar a Dios sí. ¿Qué más buscaban en el culto del antiguo pacto? Su presencia, ándale. ¿Qué más? La bendición. ¿Qué más buscaban? El perdón de pecados. Perfecto. Ándele, ahí vamos entendiendo. Fíjese bien, buscaban la presencia, buscaban el perdón de pecados, porque tenía que haber sacrificios. Si hago estos sacrificios y voy a obtener la bendición. La aprobación de Dios. Todo eso en su tiempo eran las reglas del juego. Está bien, es que no los estamos criticando. Esas eran las reglas del juego. Pero alguien léame por favor Romanos 12:1. A ver, ¿quién me lee Romanos 12:1?
Os ruego pues por las misericordias del Señor que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio o adoración vivo, santo y agradable, que es vuestro culto, ¿qué? Racional. ¿Qué significa esto? Que en el nuevo pacto el culto no se circunscribe a un templo. ¿Por qué no? Porque el templo somos nosotros. Para Dios fue tan importante deshacer la mentalidad templocéntrica que profetizó que no quedaría piedra sobre piedra. Y luego después dice, Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Porque ahora, ¿dónde habita Él? Habita en nosotros. Somos una habitación permanente. Entonces, fíjese bien, en una mentalidad religiosa no de reino, la gente va a las reuniones a seguir buscando lo que se buscaba en el culto del antiguo pacto. Perdón. Vienen a buscar perdón. Le hago una pregunta. ¿Por qué nosotros ya no venimos a la reunión? Le voy a llamar culto. ¿Sí? Le voy a llamar culto. ¿Por qué nosotros ya no venimos al culto a buscar perdón? Porque nosotros fuimos recreados. Nosotros no necesitamos buscar el perdón de Dios. Nosotros lo que hacemos es que nosotros recapacitamos cuando hacemos algo incorrecto y corregimos. Pero ante Dios ya somos aceptos, ya somos santos, ya somos recreados. Entonces esa faceta del culto ya no existe. Ya no existe. ¿Qué más dijeron? ¿A qué se iba en el culto del antiguo? A buscar la presencia. Ok. En el antiguo pacto la presencia descendía. En el nuevo pacto la presencia, ¿qué es? Es algo permanente que necesita nada más ser expresada, pero ya no se busca, ya se tiene. Entonces el culto del antiguo pacto respecto a la presencia queda anulado. ¿A qué más? A buscar la bendición. En el nuevo pacto, ¿por qué no es el objetivo del culto? Porque ya fuimos bendecidos. Entonces, ¿qué liga hay del antiguo pacto como culto con el pacto, con el culto del nuevo pacto? Ya no hay coincidencias. Ahora sí, déjeme le pregunto. Entonces, el culto, esta reunión en el nuevo pacto, ¿qué perseguirá? Si ya somos perfectos en Cristo, si ya estamos bendecidos, si ya tenemos la presencia. Bueno. Entonces, esta reunión es culto, vamos a llamarle el culto dominical, debe tener otro objetivo: crecer, madurar. Diga conmigo, entender. Diga conmigo, impulsar a otros. Esa es la razón. Sembrar financieramente, también. Claro que sí. ¿Por qué? Porque este culto, llámele dominical, si alguien se reúne los sábados, no importa el día, porque nosotros ya no tenemos el día del Señor, ya no existe para nosotros el día del Señor. En el nuevo pacto, ¿cuál es el día del Señor? Todos. Se fija cómo cambió el orden. Todo el orden cambió. Pero al religioso le cuesta entender esto porque él todavía quiere ver ritos. Él todavía quiere ver tradiciones. A ver, no son enojones aquí, ¿verdad, doctor? Ah, sí son enojones. Uy. Uno que otro. Ah, no vine. Entonces sí aguantan para aquí. Ok. Quiero que me entienda, la religión evangélica casi es igual que la religión católica. Ay, sí se enojaron. Tiene unos pequeños cambios, pero como religión casi es lo mismo. Por eso usted no pertenece a una religión, usted tiene impartida la vida de Cristo. Usted tiene la vida Zoe. Usted fue trasladado a un reino. Mucha gente, cuando era católico, se hace cristiano o evangélico, empieza a tirarle a los católicos con todo, ¿verdad? Sí conoce gente que hasta odio le tiene a los católicos. ¿Tú le tienes odio a los católicos? No, yo no. Y luego algunos cocinan muy bien, pues que me inviten a comer o cosas así. No, es que esto no es la guerra de las religiones.
Para Dios, Él ve solamente en la tierra a dos razas, no ve religiones. Él ve dos razas. Él ve a los que están en Adán, diga conmigo, bajo el gobierno de la antigua naturaleza. Y ve a los que están en Cristo, bajo el gobierno de la nueva naturaleza, donde Cristo es la cabeza del cuerpo. Eso es lo que Dios ve. Dios no dice, veo al católico, veo al protestante, veo al testigo. Él no, Él ve dos razas, nada más. Porque este es un asunto de razas, de naturalezas, de reinos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en este pensamiento de culto del antiguo pacto, la gente es donde relaciona el reino de Dios. Pero el reino de Dios no tiene que ver con ese culto del antiguo pacto, sino que venimos ahora sí a ser instruidos. Por eso les puedo afirmar que hay gente que viene aquí a este tipo de enseñanza y digan, no sentí, ya no regreso. No, pero si no se trataba de sentir. Porque dice que este es vuestro culto, ¿qué? ¿Y qué tiene que ver con racional? Diga conmigo, tiene que ver con entendimiento. Por eso la palabra racional ahí en el griego es lógicos. ¿Qué significa? Venimos a adquirir una nueva lógica. ¿Cuál lógica? La del reino. Claro, la lógica del reino. Me tengo que alejar de la lógica del mundo, me tengo que alejar de la lógica de la religión para adquirir la lógica del reino. El reino tiene su lógica. El reino tiene su forma de pensamiento. Por eso Jesús nunca permitió ser contaminado de esa lógica del mundo. Ahora, ese es mi culto racional. Y como no se circunscribe a un lugar físico llamado templo, sino que es 24 horas al día, 7 días de la semana donde yo estoy, ahora sí le hago esta pregunta. ¿Cuánto nos queda, doctor? No me quiero pasar de lo que usted me ordene. Yo me sujeto a su autoridad. Nos quedan 25. Ya me estás negreando. Ya me estás negreando. Está bien. Viejo mañoso. Entonces, ahora sí, dígame si no habría un efecto sobre la sociedad que cada hijo de Dios en su asignación, médico, abogado, empresario, ama de casa, estudiante, maestro, deportista, llevara esa realidad del reino al ámbito donde opera 24 horas al día, 7 días de la semana, practicando su culto racional que nada tiene que ver con un templo. En otras palabras, nosotros venimos aquí para ser instruidos, para ser efectivos en el culto racional. Otra vez, ¿sí? Venimos aquí para ser instruidos, para ser efectivos en el culto racional. Si esta mentalidad opera, se une a lo que ya opera en el espíritu. A ver, ¿estamos aprendiendo? ¿Estamos bien? ¿Sí? En el espíritu nuestro ya opera una realidad porque está la vida Zoe. Esta vida Zoe es de avance, es de conquista, es de reino. La vida Zoe es de reino. Cuando nosotros limpiamos la cabeza, otra vez, del lógicos del mundo, el lógicos de la religión y nos metemos a la lógica del reino, entonces hay una sinergia. ¿Sí sabe lo que es una sinergia? ¿Sí? Es una unidad de fuerzas. Se une la fuerza o las capacidades de algo o de alguien con la fuerza y la capacidad de otra gente y se genera sinergia. La sinergia es poderosísima porque es la unión de dos fuerzas. Nosotros en nuestro ser interior necesitamos la sinergia del espíritu con el alma. Para eso venimos, para que nuestra alma y nuestro entendimiento se convierta en nuestro aliado. A ver, ahí le va. Para Dios, usted no, para Dios, que eso es lo que tenemos que entender. Para Dios usted no es una persona terrenal teniendo una experiencia espiritual. Para Dios nosotros somos celestiales teniendo una experiencia terrenal.
¿Se fija cómo cambia el orden? Para Dios usted es del cielo. Para Dios usted es del reino. Para Dios usted es enviada aquí o enviado. Para Dios usted es una persona que Él escogió. Para Dios usted es una persona que aceptó venir a tener una experiencia terrenal para extender su reino. Ese es el orden. Pero la religión nos dice, no, usted es un terrenal perdonado. Usted es igual que toda la raza, nomás que está perdonado. Para el reino no, usted es celestial. La escritura nos dice los de arriba. La escritura nos dice los que están sentados juntamente con Cristo. ¿En dónde? En lugares celestiales. Como es el terrenal, son los terrenales. Como es el celestial, somos los celestiales. Por eso es que el evangelio es una noticia muy superior al perdón de pecados. Lo voy a volver a repetir. El evangelio va mucho más allá del perdón de pecados. Si el objetivo de Dios hubiera sido perdonarnos el pecado, ¿hubiera venido Cristo? ¿Cómo? ¿Por qué no era necesario? Claro, porque Él ya tenía la metodología para perdonar pecados. Eran los sacrificios de animales. Entonces ese no era el objetivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo del evangelio? ¿Perdón? Más o menos. ¿Cuál es el objetivo del evangelio? ¿No más que fuéramos perdonaditos? No. El objetivo del evangelio en su vida personal, a ver si la pueden captar sin enojarse, es que entre el Hijo y usted, hablando del Hijo de Cristo, el Cristo, entre usted y Cristo no haya diferencias. ¿Cómo le llama la escritura? Ser conformados a la imagen del Hijo. ¿Cómo le llama la escritura? Llegar a la estatura. Ese es el objetivo del evangelio. No que Dios diga, te perdono tus pecados y se acabó. Y sigue siendo el mismo. No. Por eso el evangelio requiere fe. Porque está fuera del alcance humano. Por eso tiene que ser la gracia. Por eso tiene que ser un regalo. Para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Para que al ser la cabeza y unirla al cuerpo tendría que ser de la misma ¿qué? La misma naturaleza. Diga conmigo, de la misma especie. Entonces diga bien fuerte, yo soy de la especie de Cristo. Entonces usted es celestial. ¿Le está tronando la cabeza? ¿No está enojado nadie? Mire, si alguien se enoja y todo eso, yo me voy mañana y se desquitan con ese señor. Por eso al religioso, él cree que el evangelio son los evangelios. No es lo mismo evangelios que el evangelio. Los evangelios son una transición para pasar del antiguo pacto al nuevo pacto. Por eso Jesús dice, acuérdese, ¿qué dice? Las zorras tienen sus guaridas y las aves tienen donde hacer sus nidos. Pero el Hijo de Dios no tiene donde recostar su cabeza. Y la gente dice, ay, pobrecito, no traía lana para el hotel. Inocente, Jesucito, pobre Chuy. Ojalá hubiera andado yo ahí para darle 20 pesos. No, Él no está hablando de eso. Jesús nunca, mija, tuvo problemas económicos. Él lo que está diciendo, yo no tengo dónde recostar la cabeza porque la cabeza de la iglesia es Él y la iglesia no había nacido. Es un sentido figurado, es un sentido profético. Mi cabeza va a descansar hasta que encuentre un cuerpo y ese cuerpo va a tener que ser idéntico a mí. No sé si lo está captando. Si Jesús en este momento lo viéramos otra vez hecho carne, ¿dónde operaría Él?
¿Dónde? Sí, él operaría a través de su carne, pero ¿cuál sería su lugar de operación? ¿Su operatividad dónde estaría? ¿En los templos? No, no, en todo lugar. Él se metería a una clínica y les diría, señores, así no se hace la medicina. Yo, el médico de médicos, les voy a explicar cómo se hace la... ¿Cree que se metería a un parlamento? Claro, y les diría, dejen de estar abusando del pueblo, bola de rateros. Se podría meter a las congregaciones y les diría a varios pastores, ya estuvo bueno estar controlando a la gente, señores. Se metería a un estadio de fútbol, sí, y les diría a los que hacen un borlote cuando les hacen así, se tiran media hora, les diría, ustedes son unos falsos mentirosos, así no se juega fútbol, levántese. Pero nosotros, ¿dónde ve? Si Jesús viniera, ¿dónde lo ve? El religioso, ¿dónde lo ve? Ahí metido, llorando, llorando, llorando. Esa no es mentalidad de reino. Dice la escritura inclusive que si Jesús viviera en este tiempo, ni sacerdote sería. Les estaba hablando a los judíos, ¿por qué no sería sacerdote Jesús? Más o menos. Porque él no venía de una clase sacerdotal. Él no venía de la tribu de Leví. Él venía de la tribu de Judá. ¿Cuál es la característica de la tribu de Judá? ¿Cuál? Dinero. No, no, no. La tribu de Leví era sacerdotal para hacer cultos. La tribu de Judá era la tribu gubernamental. Por eso él es el león de la tribu de Judá. ¿Sí? De la tribu del gobierno. Por eso nosotros veríamos, si Jesús estuviera operando en la tierra, veríamos literalmente otra sociedad. Porque él sí tiene una mente gubernamental. Entonces, nosotros tenemos que romper con esta mentalidad de, primero, de entender lo que es la tierra, entender lo que es el mundo, entender lo que es la vida impartida que tenemos y necesariamente que nuestra mente sea una mente de gobierno para que haga sinergia. Ahora, si nuestra mente no llega a ser una mente de reino, ¿qué nos va a pasar a todos nosotros? ¿Perdemos la salvación? No, 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 no. ¿Qué nos gobierna? ¿Pero qué? ¿Qué nos gobierna? El sistema, ¿qué más? El sistema del mundo, ¿qué más nos va a llegar a gobernar? Si no adquirimos una mente de gobierno, sí, vamos a ser gobernados. Las emociones, los placeres, los pensamientos. Nos va a gobernar el temperamento y al último vamos a andar diciendo, así soy yo. No, pues así quédese allá usted. Se puede llegar a cauterizar nuestra conciencia cuando nosotros nos vamos acostumbrando a algo. A algo. Se te cauteriza la conciencia. Por ejemplo, al ratito les explico eso. Deme tantita chance. Claro que es un peligro. Por eso mucha gente se le cauterizó la conciencia y tiene una conciencia cauterizada a la religión. Él cree que ser creyente, que ser hijo de Dios es ser religioso. Se le cauterizó la conciencia porque él cree que es eso. Por eso vemos muchos hijos de Dios mundanotes, porque se le cauterizó la conciencia respecto a eso. Por eso vemos hijos de Dios súper carnales, porque se le cauterizó la conciencia respecto a su temperamento. Y dice, así soy yo. Es que entiéndame algo, reino no es un rollo. No es un rollo. Yo le puedo hablar maravillas del reino, pero si yo no soy gobernado, pues yo nada más soy ¿qué le diré? Pues sí, hablo pero no lo vivo. Entonces la gente confunde, no por lo que dijiste tú, yo sabes el ejemplo, que reino es ser rico. No, reino no es ser rico. No, pues entonces los narcos serían los principales expositores del reino, ¿no? Pues sí. No, es que reino es estar muy fitness. No, tampoco ese no es. No, eso no es reino. Es que reino es traer el carro de, ¿cómo se dice? El último carro
del año. Eso no es reino. Usar las mejores ropas es reino. Yo he oído pastores que dicen, es que esta ropa es de reino porque me costó $2,000 el traje. No, ese es un traje de $2,000, pero no significa que sea de reino. ¿Se fija cuánta confusión hay de lo que es reino? Dígame por favor, ¿cuál es la primera característica del reino de Dios? La característica básica. Y el que la conteste bien, este señor le va a disparar un cóctel de camarones. ¿Perdón? Esa es una, ¿cómo se dice? Consecuencia. Gobierno, más o menos. La principal característica del reino de Dios, diga conmigo, es el gobierno de Cristo primeramente en mi vida. En mi vida. Por eso si traigo un traje de $2,000 o uno de 100, en el aspecto de reino vale gorro. No siguen más que siendo trapos. Más bonito uno que el otro, ¿verdad? Digo. Y también los gustos, pero el punto clave ahí es que para hablar de reino, nosotros tenemos que hacer que la primera característica es el gobierno de Él. ¿Dónde? En mi vida. Porque Él está reinando ya. ¿Usted cree que Cristo va a reinar o que ya reina? Ya reina. 10. Gracias, doctor. Nosotros todavía utilizamos un lenguaje sin entendimiento. Para eso estamos viniendo estos cursos. Mucha gente dice, es que vamos a establecer el reino. Y el Señor dice, mira. Pues, ¿qué traes? Ningún ser humano puede establecer el reino. El reino ya quedó establecido. ¿Quién lo estableció? Él. Por eso Él ya está sentado a la diestra. Entonces, si el reino ya está establecido, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Cuál, mijo? Operarlo, sí. ¿Qué más? También, ¿qué más? Extenderlo. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer. No que lo establezca si ya está establecido. El establecimiento del reino no lo podía hacer ningún hombre, no lo podía hacer ninguna religión. Tuvo que venir el Hijo de Dios y Él ya lo estableció. Al revés, a través de nosotros. Él en nosotros. Por eso el reino, nosotros nada más somos un instrumento para la extensión del reino. ¿Sí me explico? Por eso cuando no tenemos mentalidad de reino, tenemos dos agendas. Mi agenda y la del reino. Así no funciona esto. Porque en mi agenda, ¿quién gobierna? A ver, en mi agenda, ¿quién gobierna? Pues yo. En mi agenda yo tengo mi propia agenda. Yo hago esto, yo hago aquello. Pero aparte está el reino. ¿Qué produce esa mentalidad de mi agenda y aparte la del reino? ¿Qué cree que produce? ¿Perdón? No necesariamente religiosidad, aunque es una característica. Confusión, ¿qué más? Ineficacia, ¿qué más? Aguantan. Doble vida, una doble moral. Por eso la gente, le hablamos de reino y seguimos contando mentiras. ¿Sabe qué dice la gente? A ver, ¿cómo? ¿De qué reino me estás hablando? ¿De las charrotas que acabas de contar y de la tranza que me hiciste? Ese es tu reino, ese es el reino que tú representas, el de los tranceros. No, pues no lo quiero. Porque hay dos agendas. La agenda mía, donde ¿quién se proyecta? En la agenda mía, ¿quién se proyecta? Yo, mis intereses. Pero aparte tenemos la agenda del reino y ahí sí decimos que se proyecta ¿quién? Cristo. Pero entonces ya dejó de ser el culto racional. Es un culto religioso. Porque si yo tengo dos agendas, entonces soy religioso. Porque entonces yo veo la operatividad de Cristo principalmente, fíjese bien,
cuando estoy rodeado de los hermanos, cuando voy a la reunión. Ahí sí, aleluya, aleluya, cada quien con la suya y Dios le bendiga, hermano, y yo quiero danzar como David y todo ese rollo de un lenguaje de la subcultura. Pero cuando llego a la casa, violento a mi esposa. ¿Cuál reino? Se me presenta un negocio y hago tranzas. ¿Cuál reino? Estoy en un ámbito de los amigos que no son hijos de Dios y soy igual de alburero. ¿Cuál reino estoy representando? Esto no es santurronería, esto no es religiosidad. Estamos hablando de qué nos gobierna. Por eso la primer característica del reino, nunca lo disocie de gobierno. A ver, haga un análisis de conciencia. ¿Usted qué lo gobierna? La señora, bueno, no, eso sí, mijo. Ahí sí, no hay problema. Qué bueno que eres sincero. Yo ya te lo había notado, no te preocupes. ¿Cómo es malosa, señora? Pásale chance. Bueno, aparte de la esposa. Sinceramente, usted ha hecho un análisis, ¿qué le gobierna? ¿Está enojada? A ver, ¿qué nos pudiera gobernar? Olvídese ya qué nos gobierna, mija, no se asuste. ¿Qué nos pudiera gobernar teóricamente? ¿Qué factores hay? ¿Usted cree que Jesús fue tentado a que algo más le gobernara aparte del propósito eterno? Claro que fue tentado. Y nosotros todos los días estamos en esa lucha para ver qué nos gobierna. ¿Qué cree que luchamos? ¿Contra qué luchamos para ver qué nos gobierna? Los afanes. Ok, ese es un punto bueno, los afanes. ¿Qué más? El anticristo. Bueno, el anticristo no, el espíritu el sistema, sí. Sí, porque el anticristo pues todavía no anda ni por ahí, ¿verdad? Sistema, ¿qué más? El ego, claro que sí. ¿Qué más? El orgullo, claro, ¿qué más? No te oí. Emociones, claro, ¿qué más? Envidia, claro, ¿qué más? El qué dirán, claro que sí. Hay gente que es gobernada completamente por el qué dirán. Hay gente que es gobernada por sus temores. Hay gente que es gobernada por sus temperamentos. Hay gente que es gobernada por sus tradiciones. Hay gente que es gobernada por muchísimas cosas. Entonces, a ver, pregunta capciosa. ¿Esa persona está en el reino o no está? Sí está. Claro que está. Porque todos fuimos trasladados. Pero no está ¿qué? Reinando. Ándale, ya le pegaste. No está reinando de acuerdo a los parámetros de Dios. No está disfrutando de ese reino, doctor. Es que este reino es de alto disfrute. Porque imagínense, en este reino soy libre del qué dirán. No, ¿usted cree que no se disfruta eso? Que piensen y digan lo que quieran. Yo soy libre de eso. Yo soy libre de la aceptación. Porque yo soy acepto en el amado. Imagínense ser libre del ego. ¿No le gustaría ser libre del ego? Yo siempre tengo que tener la razón. Mi palabra es la última. Y luego todavía decimos descaradamente, cínicamente, como decíamos. Y si quieren. Qué carnalidad tan terrible. Entonces esa persona no está participando del reino aunque está en el reino. Sigue siendo esclavo de otro reino. Le está reinando otra cosa. ¿Sí captas? Pero no es que dejó de ser hijo. No es que dejó de ser hijo. No perdió la salvación. Simple y sencillamente no está disfrutando de esa dimensión, donde en esa dimensión sí hay avance. Donde en esa dimensión lo normal es ir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Por eso hablamos de esta sinergia que opera de espíritu, alma y el cuerpo. ¿Qué es lo que haría? ¿En qué se convierte el cuerpo cuando hay sinergia entre el espíritu y el alma en el gobierno de Dios? ¿En qué se convierte el cuerpo?
En el operador. El cuerpo, ¿sabes qué llega a ser, doctor? Un títere, ahora sí. El cuerpo sí, el cuerpo nada más obedece. En el mundo es al revés. El no nacido de nuevo está gobernado por los impulsos de su cuerpo. En el reino no. En el reino el cuerpo nada más es el operador. En el reino el cuerpo llega a ser como el esclavo de la sinergia del espíritu con el alma renovada en Cristo para generar una mente de gobierno. Creo que se me acabó el tiempo, ¿verdad, doctor? Un minuto. Yo aprovecho el minuto. Por eso vamos a tener que tener claridad que cuando hablamos de... A ver, tiempo. Nada más dejo esta pregunta en el aire. Cuando usted oye la palabra gobierno, ¿a qué lo relaciona? Gobierno, nada más. Al PRI. Sí, está bien. Sí, 70 años. ¿A qué más relaciona la palabra gobierno? Política. ¿A qué más? Poder. ¿Qué más? Imposición. ¿A qué más relacionamos la palabra gobierno? Corrupción, claro. Abuso. Legalidad, que está bien. Pero normalmente cuando alguien recibe, más en nuestros países donde ha habido tanto abuso, gobierno, abuso, corrupción, mentiras, ejército, temor. Entonces hay un choque natural, Roberto, en que si eso es gobierno, yo no quiero ser gobierno. Ni quiero ser gobierno, ni quiero ser gobernado. Por eso tenemos que entender cómo opera el ser humano. Ahí vamos a empezar en la tarde. Pues ¿qué quiere que haga yo? Pues el tiempo sigue y sigue. Yo todavía no, eso sí todavía no lo gobierno yo. Por eso mucha gente no le entra en la mentalidad de reino, de gobierno, porque gobierno lo relaciona con puras cosas que negativas. Entonces decimos, no, eso del gobierno ni lo quiero, porque yo prefiero mejor estar cantando. Estar entre los hermanitos, algo bonito. ¿Cómo me dice a mí que yo soy gobierno si es pura corrupción? Si es puro abuso. Bueno, sí, cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Lara, y voy a la casa del Señor. Espéreme, usted fue llamado para gobernar. Y qué bueno que tenga comunión con los hermanos. En el orden del nuevo pacto tenemos que tener comunión, impulsarnos a las buenas obras, dice la Escritura. En otras palabras, en este culto yo te impulso, mija, que tú cumplas tu asignación. La mentalidad de reino le recuerda, se recuerdan unos a otros. Eres una nueva criatura, tienes la mente de Cristo. El que se levante contra ti se levanta contra Dios, si tu agenda es la de Dios. Lo que pasa es que nos fascina, ¿verdad? Estar haciendo declaraciones del antiguo pacto que no tienen nada que ver con nosotros. Pero mientras haya una resistencia al gobierno, es muy difícil formar una mente de gobierno.